creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Buenas noches, nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y nos da mucho gusto que nos encontremos nuevamente, como cada semana, como cada domingo, a las 8 de la noche por esta su estación 800 AM Koinonia Radio. Como cada semana estamos aquí para compartir con ustedes en el programa que venimos realizando desde hace ya casi un mes, claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Católica. Como las semanas anteriores nos acompañan dos señores de ministeristas que estamos compartiendo cada semana también una clase de Catecismo de la Iglesia y que nos ha servido para compartir con ustedes. Quiero saludar al señor Leonel, que nos acompaña esta noche. Buenas noches. Buenas noches, padre. Y también está con nosotros Carlos, que estuvo ya en otra ocasión compartiendo con nosotros, Carlos Hernández. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, querido auditorio. Recordarles que estamos a sus órdenes en el teléfono 608-3652. Si ustedes tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, con mucho gusto lo recibimos y lo podemos comentar en la siguiente semana. Este tema que nos ocupa este domingo es el tema de la caída. Hemos venido analizando, hemos venido estudiando sobre el tema de Dios, sobre el tema de la libertad de Dios, sobre el tema de la creación del mundo, y ahora nos ocupa el tema de la caída. Esto que nosotros hemos conocido en la tradición cristiana católica como el tema del pecado original. Y el asunto es definir un poco, tratar de entender un poco, más que definir, la responsabilidad del hombre, la responsabilidad de quienes en el relato evangélico intervienen en esto que nosotros llamamos la caída, ver cómo podríamos entenderla en el contexto del Génesis. Vamos a escuchar, si gustan, un primer comentario de Leonel, un primer acercamiento al tema. Muy bien, padre, muchas gracias. Sí, como no, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar por clarificar, ¿verdad?, que en la Biblia pues se nos presentan varios géneros literarios, o sea, maneras especiales de decir las cosas, de narrar los acontecimientos. Entender que la Biblia no busca enseñar verdades científicas, ni tampoco está compuesto de libros de ciencias naturales. El fin de la Biblia pues es enseñar doctrinas religiosas. Muchas veces nosotros queremos leer el libro del Génesis como un libro histórico y estamos tomando al pie de la letra los textos que ahí encontramos, pero en realidad lo que propone en sus primeros capítulos es enseñar verdades fundamentales, algunas grandes verdades, como por ejemplo que todo fue creado por Dios, por lo tanto ningún ser es Dios, por más que a veces en algunas civilizaciones paganas pues se pretenda, ¿verdad?, reconocer a algunos seres como Dios. Luego también entender que en la formación de la criatura humana Dios tiene una intervención muy especial. Recordemos que en el sexto día es cuando Dios, ¿verdad?, crea al hombre a su imagen y semejanza. En el sexto día, de acuerdo con el relato de la creación, desde luego. Y luego, otro de los puntos que nos propone este texto es el pecado de los primeros padres nos dejó a nosotros pues un castigo hereditario. Creo que es importante que puntualicemos todo esto.
Muy bien. Ya en otra ocasión, compartiendo con Carlos, hablábamos el tema de la creación del hombre, de la vocación, de la dignidad del hombre, y de si Dios tenía o no necesidad de crear al hombre. Carlos, en este tema de la creación, en este tema del relato del Génesis, ¿qué podríamos encontrar como mensaje de fondo en torno al tema de la caída? ¿Qué habrá querido expresar el autor de este relato, de estos dos relatos que encontramos al inicio del Génesis? ¿Qué pudiéramos decir del mensaje de fe que descubrimos ahí? Bueno, sí, padre, dando pues resonancia a lo que dice Leonel, nos ha puesto aquí, de lo que el Génesis nos da pues enseñanza. Ya hablamos de los géneros literarios. Yo contemplo aquí algo que me agrada. Primeramente, el tema trae por título Eva responsable de la caída. Y qué hermoso es poner responsabilidad y no culpabilidad. Hay que partir desde el punto de partida de que Dios es amor. Dios es uno y creador. Entonces, Dios crea todas las cosas. Independientemente de cómo me lo narren, independientemente de cómo lo descubra, debo vivir esa verdad. Dios es creador y crea por amor, y no hay más que uno, no hay más. Entonces la responsabilidad no es de Eva, la responsabilidad es de la humanidad, porque no podemos en ningún momento separar Eva y Adán, porque entonces yo hablaría de la mujer o del hombre, sino que uno a Eva, Adán como humanidad. Porque Dios en el amor le da la libertad al ser humano de decidir, de buscar, de vivir, de encontrar ese diálogo hermoso con su creador. Y esa libertad la malversan y viene pues esa descoyuntura del plan del amor de Dios, que ellos han querido ser como dioses. Y ahí está su responsabilidad. Dejan pues de lado el amor que Dios les ha manifestado, aunque Dios nunca dejará de amar a sus criaturas. Y hace el proyecto pues que vamos a ir viendo a través de los temas subsecuentes, que es el proyecto de la salvación, ¿verdad? Aquí Carlos ha mencionado algo interesante entre todo lo que ha dicho. Uno de los puntos que he mencionado, y es el tema de la libertad. ¿Qué papel juega, Leonel, qué papel descubrimos que juega la libertad del hombre en este momento que llamamos caída, que ciertamente lo vemos reflejado en el relato del Génesis, y que después pudiéramos preguntarnos qué es realmente lo que refleja el Génesis de la experiencia humana? Pero ¿qué papel jugaría la libertad del hombre con respecto a este proyecto de Dios? Sí, gracias, padre. Bueno, nos relata el Génesis, desde luego, que en la creación Dios hace al hombre, y el hombre es creado por Dios con libre albedrío. El hombre tiene la libertad para escoger. Lo importante del hombre dentro de la creación es que al crearlo Dios, es el único ser de la creación que puede comunicarse con Dios, que puede hablarse de tú a tú con Dios. Y entonces, para poder que en la creación el hombre tenga ese privilegio, debe de tener también la libertad de escogerlo. Es decir, si el hombre no tiene la libertad de escoger, entonces pues no tendría ningún sentido, porque pues sería simple y sencillamente como Dios quisiera que fuera, sin dejarle ninguna opción. Entonces, al dejarle la libertad al hombre, Dios le deja la opción para decidir si quiere cooperar con él en la creación o no. No sé, sí, porque por ahí va.
Y respecto al amor, porque yo creo que Carlos enfocó bien este tema cuando hablaba del amor, ¿cómo pudiéramos decir que interviene la libertad en el diálogo del amor con Dios? ¿O cómo es que fallaría este diálogo del amor con Dios que provoca la caída? Ok, muy bien. Decía Carlos, se cuestionaba, como dice el título de este tema, ¿Eva es responsable de la caída? Es como nos lo menciona el tema, o es el título del tema, con un signo de interrogación. Yo creo que la respuesta es sí es responsable de la caída Eva. Sin embargo, ya nos lo explicaba Carlos también, en el sentido de que no es nada más Eva, sino es Adán, pero los dos como representantes de la humanidad, o sea, simbólicamente tenemos que entender que nosotros también somos Adán y Eva en el momento, bueno, en cualquier momento, pero particularmente cuando nosotros cometemos pecados. Entonces, el amor, no entendí mucho hacia dónde era la pregunta del amor en relación con la libertad. Muy bien, ahorita vamos a regresar a tratar de profundizar en este tema, pero desde el punto de vista del amor, partiendo de que efectivamente Dios lo ha creado todo por amor, llama al hombre al amor, y lo que intenta es una relación de un tú, pero una relación de amor, ¿verdad? Y si en esta relación de amor que busca Dios, algo nos falló, y por eso aparece esto que llamamos la caída. Les recordamos que estamos en nuestro programa Claves para entender el catecismo. Regresamos en un momento. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este 9 de mayo en Restaurant La Escondida, a partir de las 9 de la mañana. Invitadas especiales, las hermanas samaritanas, con un momento de oración de sanación. Y antes de la oración, un tema con Cata Chávez. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica, 608-3652, 608-3652. Asiste con nosotros y celebra también el Día de las Madres. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Nuevo producto de venta en Koinonia Radio. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Koinonia y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos 608-3652. Koinonia Radio a tus órdenes. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso.
Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Tratando de profundizar en la pregunta que quedó pendiente, la perspectiva que queremos detallar, digamos, es la del diálogo del amor. La creación es una expresión del amor de Dios, la creación del hombre es motivada por el amor de Dios, y Dios crea Dios crea al hombre como un tú para poder establecer con él un diálogo en el amor. En este diálogo en el amor, sin lugar a dudas que tiene un papel importante la respuesta del hombre, porque si no, no puede darse el diálogo. Podríamos decir que nos ha fallado de parte del hombre la capacidad para responder a Dios, para comunicarse con Dios, y sería esta una manera de entender la caída. Bueno, padre, yo quisiera aumentar un poquito sobre la pregunta que usted hacía. ¿Cuál es el papel que juega la libertad, el libre albedrío que Dios otorga al ser humano? El papel es el amor, como usted lo comentaba. Dios no tiene otra razón más que el amor, y le da esa libertad al hombre, pero le da esa libertad con todos los sentidos, con todos los placeres y los gustos que el ser humano posee: el paladar, el oído, el olfato, la vista, porque todo era precioso, según lo plantea la geógrafo. Pero obviamente que el mal, en su envidia por esa criatura tan hermosa que Dios ha creado en el amor, pues viene la tentación, ¿verdad? Y sabemos pues el resultado de esa caída, del querer creerse que pueden vivir creyendo en Dios, pero vivir sin Dios. Y hacen pues ese descoyunte por la soberbia de querer ser como dioses. Y ahí renuncian al amor porque creen que pueden vivir sin Dios. Y viene el castigo, esa caída tremenda, ¿verdad? Pero Dios en el amor les promete pues en su proyecto de salvación, que lo iremos viendo a través de las demás sesiones. En esto que hemos llamado la caída y que ordinariamente lo llamamos pecado no original, sin lugar a dudas que es una situación que el hombre hereda, una situación en la que el hombre vive desde que nace. ¿Cómo la experimenta, Leonel? ¿Cómo experimenta el hombre esta situación de pecado? ¿Cómo experimenta el hombre que algo tuvo que haber sucedido que lo ha metido en esta situación que lo definimos como pecado original, y que el agiógrafo busca explicarnos que tuvo un origen en la historia, pero ciertamente porque lo vive? ¿Qué es lo que vive él? ¿Qué es lo que vive el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que hoy seguimos nosotros experimentando, que nos llega a pensar que algo sucedió en el origen que no corresponde al plan de Dios? Sí, gracias, padre. Bueno, tenemos que también entender, creo que así debe de ser, que el autor sagrado, ¿verdad?, cuando escribe por inspiración de Dios este texto, este Génesis, pues no lo hace en el principio, sino lo hace pues ya ha transcurrido cierto tiempo después de la creación. Es decir, el autor sagrado tiene no solamente la experiencia de la historia, sino también tiene las propias vivencias para lograr entender una cosa fundamental. Y esa cosa fundamental sería que Dios en la creación o con la creación, todo lo que hace, lo hace bien. Si nosotros leemos el Génesis y vamos leyendo cada uno de los 6 días que nos narra el Génesis, en cada uno de ellos dice al final: y Dios vio que era bueno. Y al 6º día, ¿verdad?, que es cuando toca la creación del hombre, concluye diciendo: y Dios vio que esto era muy bueno. O sea, todo lo de la creación era muy bueno. Significa entonces que la creación
o el mal no de ninguna manera viene con la creación, sino que el mal se presenta en una fecha posterior a la creación. El mal no es parte de la creación de Dios, sino es algo que se contrapone a la creación de Dios. Sí, quisiera insistir un poco en la pregunta. ¿Cómo experimenta el pueblo, cómo experimenta el hombre que hay algo que no resultó, que hay algo que el hombre, a lo que el hombre no supo corresponder y que lo está viviendo ya ahorita? ¿Qué experiencia antropológica tiene, qué experiencia de la realidad tiene, que lo hace pensar que en el origen debió haber pasado algo que rompió con este proyecto de amor, que rompió con esta belleza original de la que estamos hablando? Sí, perdón, Carlos. Sí, padre, lo que sucede es que de alguna manera, cuando yo comentaba de esta experiencia y de la historia que ya conocía el autor sagrado, pues se ha dado cuenta de que el hombre le ha estado fallando constantemente a Dios. De hecho, en todos los momentos de la historia, pues somos infieles a Dios, hemos sido infieles a Dios. El autor sagrado se da cuenta de todo esto, y entonces es por eso que escribe pues de esta manera, dándonos a conocer que hubo un pecado en el origen. ¿Sí? Desde que Dios crea al hombre, ¿verdad? El hombre, por su desobediencia, por ese querer prescindir de Dios, el hombre empieza a pecar. Muy bien. Pero yo quiero agregar un poquito respecto a lo que está planteando usted, padre. No hay que apartarnos de la vergüenza. La vergüenza es el detonante para que el hombre que ha fallado a Dios se dé cuenta de la magnitud de ese error. Adán, hijo mío, ¿dónde andas? Nos hemos escondido porque estamos desnudos. La desnudez se contempla como vergüenza. ¿Quién te ha dicho a ti que estás desnudo? Has comido del fruto. Entonces, esa forma tan poética que pone el narrador, el geógrafo, es algo que hay que contemplar, que hoy en día se sigue viendo. El fallarle a Dios es vergüenza, y la vergüenza tiene que buscar su reconciliación, tiene que buscar su vestido, tiene que buscar su forma de volver. Ese es el proyecto de Dios. Vuelve a mí, tapa tu vergüenza, cúbrete. Esa es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. Bueno, creo que pudiéramos afirmar también que el hombre, desde su realidad como la vive, del hombre en su realidad personal, descubre que no todo lo que hay en él es bueno, de que no todo lo que él anhela, por muy bueno que sea, alcanza a lograrlo. Descubre en su vida y en el entorno que lo circunda que existe el mal, que no siempre es querido por él, que no siempre es buscado por él, pero que allí está el mal, ¿verdad? Descubre el tema del dolor, el tema del sufrimiento, ¿verdad? Esta experiencia humana que lo hace pensar que en algún momento algo falló, que rompió este diálogo de amor con Dios. Y no solamente eso, sino también un poco lo que decía Carlos al inicio, de esta actitud del hombre de querer vivir sin Dios, o de querer ocupar el lugar de Dios. ¿De qué otra manera pudiéramos referirnos a esto? ¿Qué es lo que el hombre pretende? ¿O cuándo es cuando el hombre llega a romper ese diálogo de amor con Dios? ¿Cuándo es cuando podemos decir el hombre se separó de Dios, el hombre ha desconocido a Dios? ¿Qué anhelo hay en el corazón del hombre para llegar a esta actitud? Sí, padre, yo pienso que definitivamente lo que el anhelo del hombre es, bueno, que es movido, es motivado por como diría el texto, la serpiente, pues es llegar a ser como Dios, porque a la pregunta de la serpiente,
a Eva, ¿verdad?, de por qué no pueden comer del fruto del bien y del mal, pues simplemente es porque Dios les dijo que no deberían de comer. Y la serpiente entonces le dice, bueno, pues es que lo único que puede pasar es que ustedes van a poder conocer el bien y el mal y van a poder ser como dioses, con esa motivación. Obviamente que pues la mujer cae, y de ahí cae Adán y después la humanidad con ellos. Y entonces en el corazón del hombre podemos decir que hay ese deseo de ser autosuficiente delante de Dios, de buscar ser su propio fundamento, de no reconocerse dependiente de Dios, de no reconocer que tiene una relación de Dios, pero de creador a criatura, ¿verdad? Y que entonces el hombre está poniéndose fuera de aquello para lo que fue creado, y esto lo lleva a una condición de pecado, porque está rompiendo la relación que Dios había querido establecer con él desde el principio. No sé si pudiéramos también contemplar así este tema de la caída, ¿no? Bueno, el epicentro de esta problemática es precisamente la desobediencia. La desobediencia ayer, hoy y siempre será ruptura con Dios. Entonces ese es el centro de la problemática, fue la desobediencia. Carlos, vamos a un corte, regresamos enseguida. Les recuerdo que estamos también en internet en www.tvcatólico.com, en la página web. Regresamos enseguida. Sí, pero... Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Tu Iglesia Católica te acompaña. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Estamos de regreso entonces en su programa Claves para comprender el Catecismo, aquí por el 800 AM de Koinonia Radio. Los invitamos a que nos acompañen cada semana. Ya saben, estamos a sus órdenes en el 608-3652. Repito nuestro número de teléfono, 608-3652, para algún comentario de parte de ustedes. También pueden encontrarnos en Facebook como Koinonia Informa, y desde luego en la página web www.tjcatólico.com. Comentábamos esta experiencia humana en la relación con Dios, cómo se siente o cómo se sitúa el hombre frente a Dios, al punto de que ocasiona una ruptura con Dios, ocasiona una caída, digamos, algo que no estaba contemplado por Dios, no querido por Dios, pero que sin embargo el hombre, por ser un ser libre, logró como una aspiración suya, desconociendo a Dios. Es un desafío el que hace el hombre al desobedecer a Dios.
porque lo desobedece no por comer el fruto, sino por querer ser como él. Ahí está el desafío, que eso hace que venga el descoyunte y el mundo empiece su forma salvaje de vivir, porque rompe totalmente su religiosidad, su relación con Dios, aunque Dios no lo abandona. Pero el hombre ya no tiene la capacidad de amar, ya no tiene la capacidad de volver, tiene que buscar una reconciliación, si no, no se puede. ¿Qué más pudiéramos decir de esta experiencia antropológica, Leonel, de la autoafirmación del hombre o de la autofundamentación del hombre fuera de Dios? Sí, Pedro, yo quisiera mencionarlo un poco, tratando de aterrizarlo también en nuestros tiempos, ¿no? Pues es evidente, y de una manera muy concreta podemos decir que el mal está en que los hombres pretendemos ser como Dios. O sea, no estamos considerando que somos criaturas, y por la invitación del mal, pues de repente nos queremos sentir omnipotentes, que todo lo podemos, autosuficientes, ¿verdad? No necesitamos de nadie. También omniscientes, que lo sabemos todo, y entonces si nuestra actitud actual es esa, entonces estamos yendo un poco también a forma de actuar en el origen del hombre, en este caso simbolizados por Adán y Eva. Entonces creo que esa parte pues es muy importante. Nosotros, obviamente, como criaturas, no podemos ser como Dios. No podemos hacer todas las cosas que Dios hace. Sí, yo creo que sí podemos hacer algo que Dios no hace, que sería mentir, ¿no? Dios sí no miente. Bien, entonces el tema visto desde otra perspectiva, evitando pretender encontrar un acto concreto al que pudiéramos llamar pecado original, una acción o una decisión concreta que pudiéramos llamar que fue el pecado de los primeros padres, ya fuera de Adán o de Eva. Podemos hablar más de una situación antropológica, de una actitud de parte del hombre, que es la de considerarse a sí mismo como el fundamento de su propia existencia. Y para esto no necesita Dios. Pretender ser Dios significa pretender ser el origen de sí mismo, ¿verdad? Pretender ser no solamente autosuficiente en lo que puedo necesitar en la vida, sino como si yo me hubiera dado la vida a mí mismo. No hay una dependencia de parte de Dios. El hombre religioso lo primero que afirma cuando reconoce a Dios es que depende totalmente de Él. Si no hay este reconocimiento de la total dependencia de Dios, no puede haber religión, no puede haber hombre religioso, no hay una actitud religiosa, porque negar esta total dependencia es negar la religión, negar la relación con Dios. Y el negar esta dependencia de Dios, el querer ser autosuficiente en ese sentido, no solamente en que puedo alcanzar lo que quiera, sino autosuficiente como el fundamento de mí mismo está en mí y no en Dios, es lo que rompe esta comunión con Dios, lo que rompe este proyecto de Dios, porque nos sitúa a nosotros fuera del proyecto de Dios. Ahora, sin lugar a dudas que no podemos evitar el tema de las consecuencias de esta caída, ¿verdad? De esta actitud original del hombre, no podemos evitarlas. ¿Qué consecuencias percibimos en nuestra vida, en nuestra persona, de esto que solemos llamar el pecado original? ¿Qué consecuencias en nuestra experiencia de vida y en nuestra experiencia de relación con los demás y con el mundo? Bien, bueno, yo pienso que la miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal, pues están muy relacionados, muy conectados con el pecado de Adán y Eva. Pues ellos son los primeros padres y nos heredan, ¿verdad?, este
este pecado original con el que ellos han rechazado a Dios, de tal manera que nosotros pues nacemos afectados del alma, es decir, con el pecado el hombre ha dado lugar a la muerte del alma, y eso es lo que nosotros hemos también recibido como herencia. Y por eso también la Iglesia pues con el bautismo, ¿verdad?, nos concede el bautismo para la remisión de los pecados, pues no solamente de los adultos, sino también de los niños. Carlos, viéndolo en una perspectiva social y comunitaria, no solamente en la perspectiva individual, personal, porque esta situación de pecado del origen no solamente la heredamos personalmente, sino que se ha como instaurado en el mundo, se ha hecho presente en el mundo y está presente generación tras generación a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cómo es que percibimos o cómo es que sufrimos las consecuencias de este primer pecado o de este pecado original en la comunidad y en la sociedad que nos ha tocado vivir? Padre, las consecuencias que la humanidad sufre es que se va a una oscuridad terrible, que ya no encuentra a su Dios. Religión es la relación del hombre como Dios lo concibe. Entonces, como ya está en la oscuridad, ya se siente desesperado por salir adelante en su existencia dentro de una oscuridad, y tropieza, cae, se equivoca, erra y hace tonterías. En una desesperación cae en el salvajismo, en la falta del respeto. Y entonces por eso esa desesperación de la humanidad, el diluvio, viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob, viene José, y vamos caminando a ese encuentro de la luz del mundo, Cristo, luz del mundo. Por eso se promete el Mesías, porque Dios no puede dejar abandonada a sus criaturas, a su suerte, a su capricho, a su error, a su ceguera. Y es cuando viene pues la esperanza, ¿verdad?, que a través de los siglos se va dando, se va gestando, hasta que llega el momento de la encarnación. Aunque el mundo no lo acepta, porque esperaban un Mesías poderoso, potentísimo, que pusiera en vergonzosa fuga a los romanos, que tanto oprimían al pueblo elegido, y nace la pobreza más extrema. Pero vienen las epifanías, las manifestaciones, y es todo un contexto histórico que se va dando, ya en una verdad constatada, con testigos oficiales. Y vemos esa pasión, esa muerte, esa resurrección, y entonces Cristo blinda a su iglesia, protege a su humanidad, una vida sacramental, que no nos va a permitir ir marcha atrás, porque el precio es muy caro. Sí, todo esto es cierto, o sea, es cierto, pero el asunto es que el pecado original no solamente tiene una consecuencia en las personas de una manera individual, personal, sino es también conveniente que nos demos cuenta que el pecado de origen o esta ruptura de la relación con Dios o esta caída ha marcado también la historia de la humanidad, no solo en el individuo, sino en la realidad comunitaria. No, es que no puede ser en el individuo, es en la humanidad. Ok, mi pregunta es, en la humanidad, en la sociedad, en la comunidad, ¿cómo percibimos, en qué momentos percibimos, en qué circunstancias percibimos que algo sucedió en el origen que nos alejó del proyecto de Dios? Una dimensión, lo que hay que buscar también, esta es mi insistencia, lo que hay que buscar también es una dimensión comunitaria de las consecuencias de este pecado, porque luego pensamos que el pecado original lo heredamos en el alma, cada persona con el bautismo se nos borra el pecado original y se acabó todo, se acabó todas las consecuencias del pecado original. No, yo creo que no solamente afecta a cada persona que nace, sino afecta a la comunidad en su conjunto. Y por eso el hombre, cuando llega al mundo, encuentra una situación de pecado que no solamente le viene heredada por sus padres según la doctrina tradicional de la Iglesia, sino que está también en la comunidad a la que llega, en la humanidad a la que llega,
encuentra también una situación de pecado, que es la que habría que descubrir y desenmascarar, ¿verdad? Que tiene su origen en un pecado original. Tenemos que hacer nuevamente un corte, continuamos enseguida con ustedes. Gracias. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este 9 de mayo en Restaurant La Escondida, a partir de las 9 de la mañana. Invitadas especiales, las hermanas samaritanas, con un momento de oración de sanación. Y antes de la oración, un tema con Cata Chávez. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652, 608-3652. Asiste con nosotros y celebra también el Día de las Madres. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estás escuchando Koinonia Radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, estamos de regreso con ustedes. Les recordamos que estamos en Radio Koinonia, en el 800 de AM, y que nos gusta encontrarnos con ustedes cada semana, los domingos a las 8 de la noche, en esta misma estación. Permítanme repetirles nuevamente nuestro teléfono, 608-3652. Se pueden comunicar con nosotros también a través de Twitter, Koinonia Radio, encontrarnos en Facebook, Koinonia Informa, o bien en nuestra página web, www.tjcatólico.com. Estamos compartiendo aquí con nuestros amigos Carlos y Leonel sobre el tema de la caída, la experiencia humana actual, siempre actual, de las consecuencias de esto que sucedió al inicio de la humanidad. Al inicio de la humanidad, el texto lo personifica en Adán y Eva, pero no es que hayan existido, como nos decía Leonel desde el inicio de nuestro programa, dos personas concretas y únicamente dos personas las que rompen esta relación con Dios. Esta es una expresión, es una manera poética, digamos, de transmitirlo de parte del autor sagrado. Queremos ahorita en este momento compartir con ustedes un poco cómo esta caída o este pecado original ha afectado la historia de la humanidad y cómo aún en nuestros días nosotros podemos constatar las consecuencias, la huella de esta primera caída en el mundo donde vivimos, en la comunidad y en la sociedad de la que todos somos parte. También los católicos, también los bautizados y los que no lo son, formamos parte del mismo mundo, y en este mundo es necesario que descubramos, que desenmascaremos, decía yo hace un momento, estas situaciones de pecado, que no tienen su origen en Dios. No es porque Dios quiera que vivamos así. No, la manera como vivimos, como nos hemos organizado, no es la voluntad de Dios. No es voluntad de Dios que
a estas situaciones difíciles a las que queremos referirnos enseguida, no son voluntad de Dios. Desafortunadamente a veces pensamos, pues es que Dios así lo quiere, es que es la voluntad de Dios, es que Dios así lo dispuso. No, tenemos nuestra responsabilidad en este mundo en el que vivimos. ¿Qué consecuencias alcanzamos a percibir o podríamos percibir en el entorno que nos rodea e identificarlas como una consecuencia de una falla en el origen, digamos, de un primer pecado que desafortunadamente parece como que a veces venimos reforzando a lo largo de la humanidad? ¿Qué encontramos en el mundo y en la comunidad en donde vivimos? Sí, padre, gracias. Bueno, pues primero habría que recordar que en realidad estas consecuencias son primero producto de este alejamiento, de este distanciamiento que voluntariamente nosotros pues hemos tomado en relación con Dios. Y lo hemos tomado, ahorita el padre preguntaba, bueno, ¿cuáles son las consecuencias y por qué de las consecuencias, cómo se originan estas consecuencias? Y me parece a mí que pues la consecuencia es porque el hombre ha tratado a través de la historia, desde el origen, pues ha tratado de dominar al hombre, ¿sí? Ha tenido esa intención de sobresalir sobre los demás, lo que nos pone de manifiesto que entonces en la humanidad Dios no está presente. Si Dios es amor, entonces el amor no está presente en el corazón del hombre y pretendemos, nosotros los hombres pretendemos pues dominar a los demás en el afán ese de sobresalir en todos los aspectos. Carlos, ¿algún comentario al respecto? Sí, sí, padre, dando resonancia a lo que dice Leonel, las consecuencias es en la humanidad, y la consecuencia más terrible es el desamor. Al tener esa ruptura del amor del Padre, la humanidad se queda sin amor. Entonces se violenta, egoísmo, hay siempre ese deseo de ser más que el otro, y hace que el mundo se distorsione. Lo vemos desde el momento de Caín y Abel, ¿verdad? Que ahí ya no hay amor, ya no hay respeto. Y eso se va dando a través de la historia. Hoy en nuestros días se ve pues esa situación de violencia que se está viviendo mucho, el secuestro, el abuso, el robo, el abuso infantil, y eso es nada más que la característica de falta de Dios, de falta de amor. Eso es lo que más ha afectado a la humanidad a consecuencia de esa caída. Leonel. No, pues digo, creo que es un poco lo que Carlos y yo comentamos, es un poco repetitivo, en el sentido de que pues es la ausencia de Dios la que trae esta terrible consecuencia, porque muchas veces pues los hombres pensamos en este afán mundano, en disfrutar de las cosas del mundo, sin importarnos qué sucede con los demás. Obviamente en esa cuando asumimos esas actitudes, estamos pues muy lejanos, ¿verdad?, a la fe cristiana, a esta posibilidad de vida eterna que Dios nos ofrece, y que es la peor consecuencia pues de todas las que podemos vivir los seres humanos. Muy bien, creo que estamos de acuerdo entonces en afirmar que esta caída, esta desobediencia, como ha dicho Carlos desde el inicio, esta ruptura en el diálogo con Dios, esta autosuficiencia o autofundamentación del hombre frente a Dios desde el inicio, este abuso de la autoridad, de la libertad, lo hemos aquí venido manifestando con distintos términos, ha tenido consecuencias en el ser humano. Esto que llamamos el pecado que heredamos, ¿verdad? Heredamos el pecado original, y lo vemos manifestado en distintas consecuencias. A nivel personal, pues la debilidad del ser humano, que sufre, que siente dolor, que siente pena, que siente tristeza, que tiene incapacidades para amar,
que tiene incapacidades para saber usar su libertad, que tiene incluso dificultades para poder aprender, que tiene dificultades para poder salir de sí mismo y relacionarse con el otro, que tiene dificultades para ser obediente, el tema de la obediencia que marcaba Carlos también, ser obediente a Dios, son todas ellas consecuencias de algo que sucedió en el principio, que hemos llamado pecado original o caído. Pero también en la sociedad y en la comunidad donde nos movemos, donde vivimos, y esto a lo largo de la historia, vemos también este tipo de consecuencias, ¿verdad? El hambre de la gente, ¿verdad? Estos millones de seres humanos que mueren de hambre, mientras que otros, pues, que tienen abundancia en la comida, o mientras que otros tiran comida, mientras que otros desperdician comida, es signo de que algo no está bien desde el inicio, ¿verdad? Alguien mencionaba, creo que Leonel, el tema de la violencia. El tema de la violencia también nos habla de que desde el principio no supimos responder y corresponder a lo que Dios nos pedía. Nos hemos vuelto violentos, estamos marcados por la violencia. El tema de la corrupción, ¿verdad? El tema de la corrupción expresado de distintas maneras, de la trata de personas, por ejemplo, de la esclavitud, estas esclavitudes modernas, de la prostitución. Estos son consecuencias también de un pecado de todos nosotros desde el inicio. Esta situación de esclavitud, esta situación del robo, esta situación de la pérdida del valor de la vida, es también una consecuencia del pecado. Y no solamente del pecado de cada persona, sino de nuestro pecado como humanidad, ¿verdad? Del pecado como humanidad. La injusticia, sin lugar a dudas que la injusticia que vemos en nuestro entorno es una consecuencia del pecado de la humanidad que la ha acompañado, que la ha acompañado desde el inicio. Las situaciones injustas, ¿verdad?, que se viven en el mundo es también esto, una consecuencia del pecado. Esta manera como a veces esta manera que vemos que nos hemos organizado, en donde el dinero, en lugar de estar al servicio del ser humano, se ha vuelto en el dueño del ser humano, en el señor del ser humano, pues también es una consecuencia del pecado. Hasta ahí ha llegado el pecado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos situamos en la sociedad, nos volteamos a nuestro alrededor, ¿qué vemos? Vemos situaciones que no nos gustan, y que el hombre de fe sabe que no corresponden al plan original de Dios, que no corresponden a lo que Dios buscaba cuando nos creó, que no corresponden a eso que decía Leonel cuando nos introducía a los relatos del Génesis, ¿verdad? Vio Dios que era bello, vio Dios que era bueno. Hoy, si Dios viera la creación, que de seguro la ve, la creación ha de decir que no todo es bello, que no todo es bueno, como nosotros lo hemos llevado adelante. Bastaría ver su creación en los árboles, en el aire, en el agua, en el mar, en los animales, y quién sabe si Dios podría seguir diciendo que es bello, que es bueno. Mis amigos, un tema por demás. Agrego yo algo, padre. Finalmente, Carlos, porque nos tenemos que ir. Hay que ver la creación a la luz de la enseñanza de Jesucristo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie ama tanto más a su amigo que el que da la vida por él. Ahí está mi nuevo Adán. Bien, quiero agradecer su compañía, quiero agradecer que su atención al escucharnos y recibirnos en sus hogares. Les recuerdo, los esperamos aquí la próxima semana en esta misma estación Radio Koinonia a la misma hora. Buenas noches. A punto y en punto, vamos. Porque aporté para que hago. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Su único Hijo,